Amén. Y siendo así, yo quiero por favor invitarle a que abra la Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo número 15. Me había propuesto ya hace algunas semanas atrás iniciar una serie sobre la epístola a los romanos, pero dado el caso de hoy, un día en el cual muchas personas tienen por costumbre pensar en la resurrección de Cristo, he decidido entonces repetir una vez más el mensaje que hace algunos años prediqué acá en la congregación. Como dijo el apóstol Pedro, siempre es bueno repetir las mismas cosas porque tenemos la tendencia a olvidar. Y esas cosas que son básicas de nuestra doctrina deben ser siempre recordadas para afianzarlas, para no olvidarlas, para recordarnos a nosotros mismos que debemos vivir conforme a esos principios. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Leamos por favor la palabra de Dios. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amados hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos das cada domingo la oportunidad de reunirnos como una sola familia que somos. Venir a este lugar para adorarte, para exaltarte, Señor, pero sobre todo para escuchar tu consejo divino, tu consejo que nos aleja del error y nos marca las directrices a seguir para mantenernos en tu verdad. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar la palabra que hoy vas a darnos, y que nuestro corazón sea sensible a esta verdad para que seamos transformados por ella, de modo que vivamos según estos principios y seamos de ejemplo para esas personas que necesitan conocerte y necesitan tu perdón, tu salvación. Gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas personas hemos presenciado la muerte de seres humanos. Hemos estado allí, les hemos visto agonizar y de verdad que eso no es nada placentero. Aunque sabemos cuál es el destino de las personas que mueren en Cristo, aún así, eso produce tristeza en el corazón. Hemos ido a muchos velorios, hemos visto cómo las personas rodean al féretro y todos hablan unos con otros y se reparten las galletitas y el café. Sin embargo, lo que no hemos visto jamás es ver a una persona levantarse de entre los muertos. Eso no es algo común, no es algo que sucede todos los días. Y por esa razón, el mensaje de la resurrección se convierte en uno de los mensajes más difíciles de creer para nuestros tiempos, en donde reina el escepticismo, el humanismo, en donde el liberalismo teológico ha ganado tanto terreno
Es difícil predicarle a un mundo que se encuentra sumergido en la oscuridad, en el pecado, acerca de un hombre que murió en la cruz hace poco más de 2000 años, pero que al tercer día Él resucitó. Muchas personas piden evidencias sobre eso. ¿Qué evidencia hay de que haya resucitado? Hemos escuchado a grandes exponentes políticos en nuestro país hablar muy bien de Jesús y de su liderazgo. Pero al mismo tiempo le hemos escuchado decir que Jesús fue un buen líder y eso nadie lo pone en duda. Pero que haya resucitado, se dice, eso es algo que jamás podremos saber si es cierto. Muchas personas piensan así, sobre todo en el área académica, en aquellas personas que han decidido creer más en la evolución que en la doctrina de la creación. Y aunque sabemos que la evolución no tiene ningún fundamento científico, no obstante, estas personas prefieren inclinarse a ese sistema de creencias que doblegarse ante la enseñanza de la palabra de Dios de que existe un ser supremo que ha dado lugar a todas las cosas. ¿Cómo podemos saber nosotros que Jesucristo realmente resucitó? ¿Es algo que nosotros debemos aceptar de manera ciega? Y si es así, ¿la fe cristiana es ciega? ¿Somos nosotros acaso personas irracionales que creemos cualquier cosa que nos vienen a contar? Alguien un día apareció por allí y nos dijo, ¿sabes algo? Jesús resucitó, arrepiéntete y vas a ser salvo. Y entonces nosotros de buena gana dijimos, bueno, sí, eso no es racional, pero decido creerlo. ¿Acaso fue así? ¿Está usted preparado para presentar defensa de la resurrección de Cristo a esas personas que no creen en Él? ¿Sabe algo? La realidad de eso es que muchos cristianos no están preparados. ¿Cuál sería tu respuesta si alguien te dijera, ¿cómo sabes tú que Jesús realmente resucitó? ¿Qué pruebas me puedes dar de eso? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? ¿Qué le dirías? La respuesta rápida sería, bueno, la Biblia lo dice. Pero tenemos un problema con esa respuesta. El problema es que tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios y aquí los cristianos no vamos a discutir eso. Si la Biblia lo enseña, entonces es verdad, punto. Pero cuando hablas con un ateo, con un escéptico, tú no puedes decirle eso porque no lo va a aceptar. La Biblia para ellos no es la palabra de Dios porque, según ellos dicen, Dios no existe. Así que la Biblia es tu fuente de autoridad y conducta, pero no es la de ellos. Tú puedes leer cualquier versículo de la Biblia y enseñarles a ellos, pero ellos no se van a convencer de eso porque no van a creer. ¿Me oye? Sin embargo, hay muchas razones por las cuales la resurrección de Cristo es racionalmente aceptable. Y es el hecho de pensar que hombres y mujeres que creyeron en Jesús estuvieron dispuestos a morir por la predicación de que Jesús había resucitado. Nosotros podríamos formular, ¿cuántas personas son capaces de morir por una mentira? Por algo que no están convencidos que eso sea verdad. Y allí encontramos nosotros un fuerte argumento. La resurrección puede ser verdadera por varias razones entonces. Hay una tumba vacía. No hay lugar alguno donde podamos señalar los restos de Cristo. Podemos hablar de los restos de cualquier líder político o religioso a lo largo de toda la historia. Y allí están, en sus tumbas. Pero podemos al mismo tiempo preguntar, ¿dónde están los restos de Cristo? Alguien podría argumentar, bueno, los escondieron los discípulos para poder darle fuerza al mensaje que ellos predicaban. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que al gobierno no le convenía que el cuerpo de Cristo desapareciera, ni tampoco a los soldados que estaban custodiando la tumba les convenía que le robaran el cuerpo. ¿Me oye? Ni a los discípulos les convenía tampoco arriesgarse de tal manera y enfrentarse a la turba romana. Así que eso no es sencillo de argumentar. Eso nos deja solo con una cosa. Para que se metieran en conflicto soldados romanos bien entrenados a quienes los discípulos no hubiesen podido vencer por la fuerza para robarles el cuerpo o sobornarlos porque la propia vida de ellos estaba en juego,
tenía que ser verdad que la resurrección de Cristo entonces es cierta, es verdadera. Y encontramos entonces evidencia histórica que nos da razones de peso para creerlo y para predicarlo. En la Biblia, el capítulo número 15 de la epístola de Pablo a los Corintios nos enseña una majestuosa tesis apostólica acerca de la resurrección. Ciertamente, como lo dije al principio, no son los argumentos que usaríamos para debatirle a un ateo, pero por supuesto serían los argumentos que usaríamos para fortalecer nuestra fe, porque estamos convencidos de que el Señor realmente resucitó. El apóstol Pablo se dirige a esta iglesia no para convencerlos de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros leemos esta epístola nos damos cuenta que la iglesia en Corintios sabía que Jesús había resucitado. Escuche, ellos eran creyentes, ellos eran cristianos. Es imposible ser cristiano y tener la vida eterna y al mismo tiempo rechazar la doctrina de la resurrección. Si usted cree que Jesús no resucitó, entonces usted no es salvo. Porque un Cristo que no venció la muerte no puede ofrecerle vida a nadie porque él mismo está muerto. ¿Me oye? Entonces nos encontramos con algo realmente importante aquí. La doctrina de la resurrección es fundamental para todo el sistema de creencias doctrinales de la iglesia. ¿Me oye? Si Jesús no resucitó, el evangelio es mentira. Si Jesús no resucitó, entonces Jesucristo no es Dios. Si Jesús no resucitó, entonces todo lo que nos dijeron de Él, que caminó sobre las aguas, que sanó a los enfermos solo con decirlo, que resucitó a personas de entre los muertos como a Lázaro, por ejemplo, todo eso es mentira. Todo es una farsa, una enorme mentira. ¿Me oye? Usted y yo estamos perdidos. Si Jesús no resucitó, nuestros pecados no han sido perdonados. ¿Me oye? Si no resucitó, entonces Jesús es un hombre como usted y como yo. Deberíamos empezar a creer entonces que Dios no existe. Y si no resucitó, deberíamos hacer otras preguntas. Jesús no es Dios, entonces Dios no existe, la creación no pudo haber sido, no podemos llamarla creación, porque si Dios no existe, no creo nada tampoco, y entonces ¿de dónde salieron todas las cosas? Todo lo que creemos, todo el fundamento de lo que tenemos y sostiene nuestra fe, se derrumba si la resurrección es mentira. ¿Me sigue? Por lo tanto, la resurrección es el eje donde gira todo el sistema doctrinal que nosotros creemos, todo lo que sostiene nuestra fe. En Marcos capítulo 8, versículo 31, se nos dice: le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Así que, en primer lugar, la muerte de Cristo no fue algo que sucedió de pronto porque se le salió de las manos a Dios. Jesús no fracasó al morir. Vino a enseñarnos, vino a guiarnos y lo mataron. Fracasó Jesús. Humanamente, allí es donde deberíamos concluir. Pero desde la perspectiva de Dios, eso ya estaba trazado ya. Ese era el objetivo, esa era la meta, que Jesús viniera a este mundo y muriera. En Juan capítulo 11, versículo 25, él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los discípulos andaban con él y muchas personas que caminaron con él escucharon esas palabras. Sin embargo, hasta ese momento no habían entendido la profundidad de lo que decía. Yo soy la resurrección. ¿Por qué Jesús decía eso? Si hubiesen entendido, como discípulos de Cristo, no se habrían desalentado tanto cuando Él murió, porque eso fue lo que sucedió. Estaban desalentados, deprimidos, dispersos, escondidos. Se sentían derrotados. No habían entendido el mensaje que el Señor les había dado. ¿Por qué Él dijo que Él es la resurrección? Porque la muerte no podía enseñorearse de Él. ¿Me oye? Él estaba enseñándoles ya que iba a morir, pero que resucitaría. Y con eso entonces también habría una gran esperanza para todos nosotros. Cuando leemos en Hechos capítulo 2,
versículos 14 al 36 y el capítulo 3, versículos 12 al 26. Esos son los dos primeros sermones después del Pentecostés. Y ambos sermones se fundamentan en la resurrección de Cristo. Impactantes son las palabras de Pedro, a quien vimos negar a Jesús frente a la turba que lo apresaba. Lleno de miedo, negó a Jesús, pero ahora vemos a un Pedro completamente transformado que se presenta ante una multitud aproximada de 3,000 personas y les predica el Evangelio y les habla de Jesucristo y de su muerte y sin temor alguno y con una increíble seguridad, convencido por la certeza de esa verdad. Él dijo: Jesucristo, a quien ustedes asesinaron, Él resucitó, Él vive ahora, Él está vivo. Y las personas confrontados por ese mensaje, muchos de ellos que habían rechazado a Jesús, habían decidido no creer en Él, en ese momento le preguntaron, angustiados a Pedro: entonces, ¿qué haremos frente a lo que tú has dicho? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Ellos entonces, de manera sobrenatural, por un acto del Espíritu Santo de Dios, 3,000 personas, según nos enseña la palabra, creyeron en la resurrección de Cristo y fueron salvas ese día. ¿Me oye? Ahora bien, la creencia en la resurrección, la verdad de que esta vida es solo un preludio a la vida venidera, es lo que nos llena a nosotros también de esperanzas. Podemos enfrentar cualquier circunstancia difícil en esta vida y sin embargo la esperanza no puede apagarse. Sucedió con la iglesia en el primer siglo. Ellos fueron perseguidos, amenazados de todas las formas, torturados, martirizados, fueron quemados con vida, fueron arrojados a hornos calentados al rojo vivo, fueron arrojados a las bestias, sus cuerpos eran desmembrados con mecates, todo un sistema sofisticado acorde a la época para torturar a los cristianos, y todos ellos atravesaron por todo ese sufrimiento, y muchos de ellos, aquellos que habían creído realmente, nunca negaron el mensaje de la resurrección. Prefirieron en primer lugar ellos morir. Así que a causa de que es la piedra angular del Evangelio, la resurrección entonces ha sido el blanco de los más grandes ataques de la era moderna. Todas las personas que en su pecado rechazan a Dios, atacan la doctrina de la resurrección. Ahora, como lo dijimos al principio, si la resurrección queda eliminada, si la resurrección no es cierta, entonces el poder de dar vida del Evangelio queda completamente eliminado. Lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, entonces es falso. ¿Qué dijo Pablo allí? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Según la traducción de las Américas, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque es el mensaje que nos habla de la resurrección de Cristo, que venció el pecado, que venció a la muerte, que venció la condenación. ¿Me oye? La paga del pecado es la muerte, nos dice la Escritura. Jesús murió en la cruz. Él enfrentó la ira de Dios por usted y por mí y murió. Pero al resucitar, entonces ahora Él se muestra como el Hijo de Dios con poder, según Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios con poder? ¿Cómo sabemos que Él realmente es quien dijo ser? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que todo aquello que Jesús predicó es cierto? Porque Él resucitó. Amados hermanos, la resurrección de Cristo me dice a mí que todo lo que Él predicó es verdad. Cuando los hipócritas de aquella época, los fariseos y los sacerdotes y escribas, le demandaban una señal a Jesús, Él decía: esta generación de hipócritas demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál es esa? Bueno, que Jonás estuvo en el pez durante 3 días. ¿Me oye? Y luego el gran pez lo vomitó por allá en alguna playa donde tenía que cumplir el propósito de Dios. Así Jesús murió y luego resucitó. Su muerte, que fue clara,
ante un número de testigos bastante grande. Y luego, como vamos a ver más adelante, se mostró a un montón de personas para que vieran que aquel que realmente había muerto ahora había vuelto a la vida. Si la resurrección entonces queda eliminada, también queda eliminada la deidad de Cristo, la salvación y la vida eterna. Como dijimos al principio, amados, si Cristo no resucitó, usted va a morir un día, lo sabemos, y usted no va a resucitar. Si Cristo no resucitó, sus pecados no son perdonados, usted sigue siendo un pecador. Si Cristo no resucitó para usted, entonces no hay ninguna esperanza. Y es por eso que el ataque fuerte de nuestra época es precisamente a la resurrección. Si Cristo no resucitó, todo lo que la Biblia dice es mentira. ¿Me oye? Por eso el mundo ataca la resurrección, porque la Biblia es el único libro en toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el único libro que confronta el pecado del hombre. Es el único libro que hace sentir incómoda a la humanidad porque no se pueden ajustar a la ley de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice algo interesante. Él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, dignos de lástima. Somos unos tontos delante de todos los demás. Si solamente esperamos en Cristo, lo que Pablo está queriendo decir es en un Cristo que realmente murió pero no resucitó, no venció a la muerte. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Dignos de lástima. Eso es lo que somos porque estamos creyendo una farsa, una mentira. Estamos esperando en algo que nunca va a llegar. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó y como resucitó, entonces los dignos de conmiseración no somos nosotros. ¿Quiénes son? Aquellos que rechazan al Señor. Si Cristo no vivió después de la tumba, tampoco pueden esperar hacerlo aquellos que confían en Él. Ahora, el mensaje de la resurrección está intrínsecamente amarrado al Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pablo allí también enseñó, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Debes creer que Jesús resucitó para poder obtener la vida eterna? Sí, debes creerlo. Es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección de Cristo. ¿Me oye? Completamente imposible. Necesario es que creamos al mensaje. Pablo entonces establece a lo largo de estos primeros 11 versículos 5 evidencias acerca de la resurrección de Cristo. Una vez más les digo, Pablo no está procurando convencer a la iglesia en Corintios de que Cristo resucitó. Lo repito, ellos sabían que Jesús había resucitado. El problema en la iglesia era el siguiente, ellos dudaban de la resurrección de los cristianos. ¿Me oye? Ese era el problema. Estaban dudando que después de morir ellos resucitarían. Así que entonces Pablo va a enseñarles la doctrina para que dejen de dudar, para que estén seguros que al morir resucitarán. Y para hacerlo, él establece las bases. ¿Cuál es la base? Cristo resucitó. Y a partir de allí, él va a enseñarles. Me voy a limitar únicamente a esta base que él establece, porque no nos va a dar tiempo de abordar el capítulo entero, pero más adelante vamos a hacer una serie sobre la resurrección del Señor. De verdad es un capítulo bastante interesante. Ahora bien, el primer testimonio que nos presenta el apóstol Pablo se encuentra en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Y leemos, dice así, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Varias cosas interesantes se dicen aquí. Y por supuesto, de manera implícita, Pablo nos está diciendo que el primer testimonio que avala la resurrección es el testimonio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos que la resurrección es verdadera? Escuche, el evangelio
evidencia su poder cuando se muestran las vidas transformadas de las personas que creen. ¿Me oye? Nosotros somos testigos de esos. ¿Cuántas personas a quienes les hemos predicado el Evangelio se revolcaban en el pecado? Llevaban una vida disipada, sin sentido, sin objetivo, no había significados en ellos. Algunos quizás estaban hundidos en la homosexualidad, otros en las murmuraciones o en las bebidas alcohólicas, eran corruptos. Y después que les predicamos el Evangelio, ellos cambiaron completamente, una transformación. Ninguna otra cosa pudo haberlos cambiado así. Son personas que hemos conocido. Hemos visto el poder del Evangelio obrar en familias, matrimonios que han estado por desintegrarse. Y hemos sido herramientas en las manos de Dios cuando le predicamos el Evangelio a un esposo que ya quiere abandonar a su familia y salir corriendo detrás de otra mujer. Y hemos visto cómo el poder de Dios ha transformado su vida de tal manera que se convierte en la persona más interesada en darle fuerza al matrimonio. ¿Me oye? Cuando las personas creen al Evangelio, sus vidas son cambiadas. Y eso es completamente obvio a los ojos de cualquier persona que los haya conocido. Así que el testimonio de hermanos reunidos en un lugar para alabar a Dios y para vivir conforme a la Escritura es una evidencia contundente de que la resurrección es cierta, porque el Evangelio manifiesta su poder de esa manera. ¿Me oye? Yo recuerdo que mi mamá decía que era muy difícil que yo llegara a los pies del Evangelio, y no es porque yo era un sicario o algo así por el estilo. No recuerdo haber hecho cosas tan terribles en mi vida, pero el Evangelio me daba risa. Honestamente, así era yo. Me burlaba de mi hermana, que fue la primera en creer en el Señor. Luego me burlaba de mi mamá, que se fue corriendo detrás de mi hermana. Y me reía mucho cuando me predicaban el Evangelio. Me parecía un mensaje tonto, me parecía un mensaje para tontos, y me parecía que quienes estaban en un templo levantando sus manos y lloraban eran tontos también. Eso pensaba yo. Y recuerdo que mi mamá oraba por mí y me predicaba el Evangelio. Y algunas veces ella decía: es difícil que Tony crea en el Evangelio, porque yo refutaba todo lo que me decían. Lo refutaba. Ya traía algunos trastornos de algunas sectas en las que yo había participado y por lo tanto no creía en ningún líder religioso. Pero Dios obró en mí. Una mañana de un domingo, cuando mi mamá forzosamente usó su autoridad de madre, ¿ya? Y me fue a buscar en mi casa y nos llevó a mí, a mi esposa, a la iglesia. Y por respeto a mi mamá, fuimos como niños regañados y nos llevó hasta la congregación y nos sentamos ese día allí y subió el pastor a predicar. Y mientras él estaba enseñando, yo estaba sentado escuchando. Al principio criticaba todo, sobre todo los diezmos, ya usted sabe cómo es eso. Criticaba todo, pero de un momento a otro en el mensaje me sentí como un inmenso tonel de basura y comencé a experimentar la santidad de Dios en ese lugar. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me siento tan sucio y veo a Dios tan limpio? Así que no pude resistir ponerme de pie y comenzar a llorar. No pasé al frente. Yo recuerdo, pase al frente. Yo no pasé al frente. No quise pasar al frente. Desde esa silla, casi en la última fila, me puse de pie y comencé a llorar en esa silla. Y ese día le dije, no sé, Señor, aquí está este tonel de basura. Yo no sé si puedes hacer algo con esto. Me rindo a ti, pero eso soy, un tonel de basura. Nunca había hablado de mí de esa manera. Fue ese día. Y déjeme decirle que cuando salí de ese lugar, yo mismo me doy cuenta la diferencia, el cambio que había experimentado. Todo aquello que para mí era importante dejó de tener sentido ese día. Y solo tomaba valor aquello que dejaba el nombre de Dios bien en alto. Se despertó en mí hambre por la palabra de Dios, por estudiarla, por conocerla. No falté ningún domingo a la congregación, siempre estaba en el templo y quería escuchar más de ese Jesús que me habían hablado el domingo anterior. Quería que me dijeran otra cosa. Era algo para mí hermoso.
Sumamente importante. Desde entonces no recuerdo un día que haya caminado sin Cristo en mi vida. ¿Por qué el Evangelio tiene ese poder si Jesús no resucitó? ¿Sabe una cosa? El Evangelio es poderoso y transforma la vida de las personas porque es verdad. Cristo estuvo muerto, pero Él está vivo hoy, sentado en el trono, controlando absolutamente todo. Él puede transformar las vidas de las personas. Lo hace conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Nosotros no debemos desistir. La resurrección de Cristo le da poder al mensaje que predicamos. Así que a partir de allí entonces todo viene a ser completamente cierto. Todo es verdad. Las vidas transformadas de los hermanos en la congregación es una evidencia fuerte de que Jesucristo ha resucitado. Los corintios, ellos mismos habían salido de la ceguera espiritual. Cuando usted lee en el capítulo número 6, a lo largo del capítulo, versículo 11 en adelante, usted nota que Pablo, cuando habla de ellos, les dice: ustedes fueron fornicarios, homosexuales, anduvieron en lascivias, pecados que eran inmorales. Ellos habían estado en ese sistema de vida corrupto, pero ya eran limpiados, ya no vivían de ese modo. ¿Lo hicieron por sus propias fuerzas? ¿Tenían ellos méritos de que sus vidas habían sido transformadas? No, era el Espíritu Santo obrando a través de ese mensaje poderoso. Era aquel que había muerto y ahora había vuelto a la vida, que transformó la vida de estas personas. Así que Pablo les está diciendo: Cristo resucitó y por eso la vida de ustedes hoy es distinta a lo que eran anteriormente. Los estaban convenciendo de algo que ellos ya sabían, pero probablemente había entre ellos algunos que no creían al mensaje aún y no experimentaban la verdadera fe salvadora. Así que lo que Pablo había predicado era el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús, que los liberó a ellos de esa vida pecaminosa. La frase calificadora que utiliza el apóstol Pablo en estos versículos, escuche: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí Pablo no se está refiriendo en ningún momento a que la salvación se pierde. Él no les estaba diciendo: ustedes van a perder la salvación si no creen al mensaje de la resurrección. No es eso lo que les estaba diciendo. Lo que les estaba diciendo era que si ellos retenían la palabra, eso era evidencia de que habían creído realmente y de que habían recibido la salvación. Si ellos no retenían la palabra, la doctrina, el evangelio que hablaba de la resurrección de Cristo, entonces ellos nunca habían sido salvos. Si las vidas de las personas no son transformadas, es imposible que se hayan encontrado con Cristo, hermanos. ¿Me oye? Y de allí que entendamos eso. Muchas personas dicen ser cristianas, sin embargo no tienen vidas cambiadas. No se puede ver una diferencia entre ellos y las personas del mundo. ¿Cómo alguien puede decir que fue transformado por Cristo cuando vive como cualquiera del mundo que no conoce a Cristo? Es como si alguien llegara a este lugar y dijera: disculpe pastor, llegué tarde porque cuando iba cruzando la calle pasó una gandola y me atropelló, me pasó por encima. Tuve que devolverme a mi casa y cambiarme la ropa, usted sabe, me ensució y regresé. ¿Usted creería eso? Es imposible que una gandola te pase por encima y te levantes como si nada. Es imposible, lo sabe usted. Es imposible encontrarse con Cristo, creer en Él realmente y que tu vida continúe siendo la misma. Es imposible. Si tú te encuentras con Cristo y crees en Él realmente, tu vida es transformada. No porque tú lo quisiste, porque Dios lo hizo en ti posible. Ese es el poder de la resurrección. Si retenemos esa palabra, entonces estamos dando evidencia de la auténtica fe. La palabra retener significa perseverar en aquello que nosotros hemos creído. Así que Pablo está diciéndoles eso. La resurrección es cierta por el hecho de que el mensaje que ustedes han recibido vive en ustedes y ustedes perseveran en él. La enseñanza de Pablo sobre la seguridad de los creyentes, entonces no dejaba lugar a dudas. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, en el pasado eterno, el Padre escogió, predestinó. No vamos a entrar a la doctrina de la elección hoy, pero sea cual sea la doctrina que usted tenga, Dios eligió desde el pasado eterno. Eligió a los que Él eligió, a esos Él los llamó. ¿Cómo los llamó? Por el Evangelio. A los que llamó, dice que los justificó. Los justificó. La palabra santificó no aparece en ese pasaje, pero está implícita en el término justificar, porque se refiere a la justicia práctica. Si fui justificado, declarado no culpable, entonces eso se va a evidenciar en mi vida cuando vivo de manera justa. Y esto es conforme a la voluntad de Dios. No me refiero a una vida perfecta, pero sí una vida que procura dejar el nombre de Dios bien en alto, aunque haya uno que otro error por allí que se asome. ¿Me explico? Y finalmente, a esos que justificó, a esos glorificó, dice Pablo. Y nos preguntamos, ¿glorificó? ¿Acaso ya estamos glorificados? La respuesta es no. ¿Por qué Pablo entonces habla en tiempo pretérito, el tiempo pasado del verbo? Glorificó. Porque según la gramática de la época en la que Pablo escribió, se usaba lo que se conoce como un aoristo profético, y disculpe el tecnicismo. Aoristo profético era hablar de un hecho futuro como si ya hubiese sucedido. La intención era dar énfasis en la seguridad de ese evento que aún no ha tenido lugar. Pablo hablaba como si ya hubiese sucedido porque estaba diciendo a aquel que fue llamado por Dios para ser justificado, ese es segurísimo que será glorificado. Si tú realmente has creído en Cristo, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es así como en los versículos más adelante de ese mismo pasaje, Pablo mismo lo enseña. ¿Me oye? La resurrección es cierta, porque aquel que ha sido salvo no renuncia a esa verdad que ha conocido. Ahora bien, el Señor habló repetidas veces de creyentes falsos que tenían una fe inútil, una fe que no es salvadora. En Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23, Él habló de la parábola del sembrador. La semilla cayó en el camino, cayó entre piedras, cayó entre espinos y cayó en buena tierra. La que cayó en el camino, las aves del cielo la robaron. Representa a aquellos que no tienen ningún interés en el Evangelio. La que cayó entre piedras, cuando salió el sol, se secó cuando nació. Nació muy rápido, la raíz no halló profundidad, salió el sol, se secó. Representa a esas personas que responden de manera emocional al Evangelio, no con una fe verdadera. La semilla que cayó entre espinos representa a las personas que parecen creer en el Evangelio, pero se sienten más atraídos por las cosas del mundo. Es por eso que nace la semilla, pero luego los espinos la abrazan y la ahogan y muere. Esos tres tipos de terrenos no representan a nadie que pierda la salvación. Representan personas que aparentemente fueron salvas, pero no creyeron de verdad y terminaron apartándose. Ese es el mensaje allí. Luego habla de la buena tierra y dice que ellos son los que reciben la palabra. La reciben, no solo la oyen, la reciben. Las otras tres tierras oyeron, pero no recibieron. La última tierra recibió la palabra y ellos permanecieron. Ellos dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que experimentaron la fe salvadora. En el mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50, allí Jesús habló de las muchas clases de peces que aparecen en la red. Hay muchas, y allí cuando lanzamos la red, cualquier cosa allí se viene, usted lo sabe. Mateo capítulo 7, allí Jesús habló de casas que no tienen cimientos y por eso terminan derrumbándose. En Mateo 25, versículo 1 al 30, allí el Señor nos habla de vírgenes que no tienen aceite y de siervos que desperdiciaron sus talentos. Cada uno de esos ejemplos claros de personas que aparentaban haber creído en el Señor, pero no dieron evidencia de haber tenido la fe salvadora. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, allí también el Señor advirtió de puertas y caminos que parecen rectos, pero que al final llevan a la destrucción. Y por supuesto, aquel pasaje cuando el Señor Jesús dijo,
En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos prodigios y milagros y un sinfín de cosas. Y yo les diré, apartado de mí, hacedores de maldad, al castigo eterno. Les dirá, porque no creyeron realmente. Al parecer allí en la iglesia de los Corintios habían personas que habían aceptado las verdades acerca de Cristo de manera intelectual, pero no con fe auténtica. Ellos eran como los demonios que menciona Santiago en el capítulo 2, versículo 19, que creen, pero no tiemblan ante Dios. Y es importante que razonemos eso. ¿Cree Satanás que Dios existe? Por supuesto, se le reveló. ¿Cree Satanás y los demonios que Jesucristo era el Hijo de Dios? Por supuesto. ¿Creen ellos que Jesús resucitó? Claro, estuvieron allí. Lo vieron morir, lo vieron resucitar muertos y lo vieron sanar enfermos. Estuvieron allí, lo vieron, ellos saben. Cuando Jesús llegó a Gadara, ¿qué hicieron los endemoniados al ver a Jesús? Corrieron a donde Jesús estaba y se postraron delante de él. ¿Y cómo lo llamaron? Le dijeron, sabemos quién eres. Reconocieron su autoridad. Y Jesús los mandó a que se callaran la bocota. ¿Me oye? Porque no había llegado el momento aún de mostrar su deidad de manera clara. Los demonios saben quién es Jesús. Sin embargo, ellos están perdidos. Así que es importante que entendamos esto, hermano. El conocimiento intelectual de las verdades acerca de Cristo no salva a nadie. Es necesario el arrepentimiento y la confianza en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y así hay muchas personas en la iglesia. Conocen a profundidad las Escrituras, pero ellos mismos no son salvos. Entonces entendamos eso, por favor, y no seamos presa fácil de ese tipo de engaño. Ahora, fíjese. Aunque en buena medida lo que estoy presentando hasta ahora es una prueba que es bastante subjetiva, esa permanencia de la iglesia sí nos arroja a nosotros bastante luz sobre la veracidad de la resurrección. Ahora, quiero hacer algunas citas en el área académica, personas universitarias de renombre que tenían influencia sobre la opinión pública, lo que ellos dijeron sobre la resurrección. Así que por favor, téngame paciencia y escuche. El director de la Universidad de Oxford, él en una oportunidad dijo, uno de los directores más destacados, disculpe que no lo mencione, pero es un nombre bastante complicado para mencionar. Él dijo así, y cito, si la crucifixión de Jesús hubiera sido el fin de la experiencia de sus discípulos con él, resulta difícil ver cómo la iglesia cristiana podía haber llegado a existir. La iglesia fue fundada sobre la base de que Jesús era el Mesías. Un Mesías crucificado no era un Mesías para nada. Era uno que había sido rechazado por el judaísmo y maldecido por Dios. Fue la resurrección de Jesús, como el apóstol Pablo declara en Romanos 1:4, la que le proclamó como el Hijo de Dios con poder. Aunado a esto, también uno de los historiadores eclesiásticos más conocidos y respetados, Kenneth Scott, él dijo lo siguiente, y escuche por favor. Fue la convicción de la resurrección de Jesús lo que sacó a sus seguidores del pozo del desánimo y desesperación en que su muerte los había metido y lo que los llevó a la perpetuación del movimiento que él empezó. Si no hubiera sido por su profunda creencia de que el crucificado había resucitado de entre los muertos y que ellos le habían visto y habían hablado con él, la muerte de Jesús y probablemente Jesús mismo habrían quedado completamente olvidados. Como le dijo Gamaliel a aquel concilio que se reunió para perseguir a los primeros cristianos, les dijo, hermanos, por favor, no cometamos un error. Si esto no es de Dios, este movimiento que se ha iniciado va a desaparecer, ya que el líder que ellos tenían ha muerto. Ahora, si eso es de Dios, entonces eso va a permanecer. Ahora nos preguntamos, después de 20 siglos, ¿qué ha sucedido? ¿Se extinguió el movimiento? Aquí estamos hoy y creemos con fuerza que Jesús es el Hijo de Dios. A partir del versículo 3, el apóstol Pablo comienza ahora a presentar el testimonio de
otras cosas aparte de la iglesia. Aquí en el versículo 3 y 4, él nos habla del testimonio de las Escrituras. Fíjese bien cómo él dice aquí en el capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, lo que Pablo estaba enseñando no era su opinión personal. Lo que él estaba diciendo no era lo que le parecía decir, ni tampoco estaba hablando de algo nuevo que nadie sabía. Este era un mensaje que ya se venía enseñando desde hacía siglos atrás, que Jesucristo resucitaría. Así que Pablo le dice a la iglesia, escuchen, lo que yo les enseño no es de mi invención. Esto ya estaba escrito, ya se había hablado. Fue el cumplimiento de lo que se profetizó hace tiempo atrás. Hombres se levantaron y dijeron que vendría un Mesías. Ellos dijeron que ese Mesías sería rechazado. Dijeron que iba a morir, sería asesinado. Pero ellos también dijeron que Él resucitaría de entre los muertos. ¿Me oye? Así que el testimonio de las Escrituras también viene a ser una fuerte evidencia para Pablo y por supuesto para nosotros de que no fue algo que sucedió y que no había sido avisado, que no había sido enseñado. Pablo, como fiel predicador, no enseñaba cosa alguna fuera de lo que las Escrituras ya habían dicho. Por lo tanto, hoy podemos saber que el Antiguo Testamento predijo claramente la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Cuando Pablo dice, escuche, porque primeramente os he enseñado, él se está refiriendo, por supuesto, a la fuente de autoridad y conducta de la iglesia. El Antiguo Testamento era la fuente de autoridad y conducta para los judíos, pero eran también las Escrituras de autoridad para aquella iglesia naciente, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, estaba comenzando a escribirse. Primera de los Corintios fue uno de los primeros libros del Nuevo Testamento. Ahora fíjese, los mismos judíos no alcanzaron a entender ese mensaje. Los mismos apóstoles estaban desalentados cuando Cristo murió. Y escuche, a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El mismo Jesús les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Allí en Lucas 24, 25 al 27 está ese escrito. Así que no fue algo sorpresivo, fue algo que había sido claramente enseñado. Jesús, Pedro y Pablo, ellos citaron y se refirieron a pasajes del Antiguo Testamento, tales como Génesis 22, 8 al 14, el Salmo 16, 8 al 11, el Salmo 22, Isaías 53, Oseas capítulo 6, versículo 2. Cada uno de esos pasajes, todos hacían referencia a un Mesías que vendría, moriría y resucitaría. Pablo también repite 2 veces la frase conforme a las Escrituras para entonces enfatizar que lo que él estaba enseñando no era algo nuevo. No era nuevo, ya se había dicho. En tercer lugar, Pablo presenta el testimonio de los testigos oculares. En primer lugar es el testimonio de la iglesia. En segundo lugar es el testimonio de las Escrituras. Y en tercer lugar, el testimonio de los testigos oculares. Versículos 5 al 7, escribe Pablo, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esto es tremendo. Jesús no resucitó de manera aislada. No resucitó y se escondió y subió al cielo sin que nadie lo viera. Él resucitó y se mostró a las personas. Él dio la señal que tanto demandaban. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es el Mesías, el Salvador.
Y por eso dio a conocer su poder sobre la muerte, presentando evidencias. Todos estos testigos que Pablo mismo presenta, un abogado destacado, su nombre Edward Clark, él dijo en una oportunidad sobre esto, y cito: como abogado he llevado a cabo un amplio estudio de las evidencias de los sucesos del primer día de resurrección. Para mí, la evidencia es concluyente y una y otra vez he conseguido veredictos favorables en los tribunales, aportando evidencias que no es tan convincente. La inferencia sigue a la evidencia y un testigo veraz es siempre genuino y desdeña lo falso. La evidencia del Evangelio para la resurrección es de esta clase y como abogado la acepto sin reservas como un testimonio de hombres veraces sobre los hechos que ellos fueron capaces de sustanciar. ¿Sabe algo? Así como este abogado, muchas personas queriendo refutar la resurrección de Cristo, cuando se pusieron de manera honesta a buscar evidencias para refutarla, ¿sabe qué sucedió? No pudieron evitar caer de rodillas y adorar al Rey de Gloria. No pudieron hacerlo. Uno de ellos se propuso en la universidad, siendo un joven estudiante, refutar la veracidad de Jesucristo y su resurrección. Y así que entonces emprendió esfuerzos por, de manera objetiva, hacer todas las investigaciones posibles. ¿Y sabe qué hizo él? Terminó concluyendo un libro que se titula Evidencia que demanda un veredicto, en donde defiende la existencia histórica de Jesús y por supuesto también su resurrección. ¿Me oye? Es imposible abordar las evidencias que hablan acerca de la resurrección de manera honesta y no caer rendidos delante de ella. Hay un historiador más que quiero citar, Thomas Arnold, también de la Universidad de Oxford. Él, escribiendo sobre la resurrección, dijo, y cito: la evidencia de la vida, muerte y resurrección del Señor puede ser, y a menudo se ha mostrado como satisfactoria. Es buena conforme a las normas comunes para distinguir la buena evidencia de la mala. Miles y miles de personas la han analizado pieza por pieza, tan cuidadosamente como todo juez recapitula un caso importante. Lo he hecho yo mismo muchas veces, no para persuadir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo. Me he dedicado por muchos años a estudiar la historia de otros tiempos y examinar y pesar la evidencia aportada por los que han escrito acerca de ella, y no conozco un hecho en la historia de la humanidad que esté mejor demostrado mediante completa evidencia que la gran señal que Dios ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Así que, amados hermanos, quizás usted y yo no vamos a tener la oportunidad de ir a esos lugares y revisar aquellos manuscritos e indagar como ellos lo hicieron, pero al menos tenemos el testimonio de estos hombres bien preparados que con honestidad se lanzaron en la búsqueda investigativa de las evidencias de este hecho y corroboraron que es deshonesto refutar la resurrección de Cristo. ¿Me oye? El mundo en su pecado quiere refutarlo. El mundo en su pecado quiere hacerlo quedar como un gran engaño. Pero cuando investigamos se encuentran que todas las evidencias siempre apuntan a favor. Jesús también apareció a Pedro. Y es así como lo dice también aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Se cree que antes de aparecer a cualquier persona, Jesús aparece, de todos sus discípulos, aparece primero es a Pedro. ¿Por qué razón? Algunos argumentan que probablemente porque él estaba bastante deprimido a causa de haber negado a Jesús. Y entonces Jesús se aparece a él para fortalecerlo, para mostrarle su perdón, su amor. Algunos toman de aquí material para predicar acerca del abandono de Pedro a Jesús y sin embargo hablan de la aceptación y la búsqueda de Jesús a Pedro. Ahora bien, también se nos habla de la aparición a Jacobo, pero en la Biblia nos habla a nosotros de muchos Jacobos. 2 fueron discípulos de Jesús. Uno fue el hijo de Alfeo, el otro fue el hijo de Zebedeo. ¿A cuál de los dos se estará refiriendo? Yo me inclino a creer que aquí la aparición que se menciona
en el capítulo 15 a la carta a los Corintios, cuando habla de Jacobo, se refiere al hermano de Jesús. Cuando nosotros leemos Marcos capítulo 3, versículos 17 al 18, o cuando leemos Juan capítulo 7, versículo 5, nos damos cuenta que los hermanos de Jesús no creían en Él mientras Él estaba acá en la tierra y predicaba el Evangelio. Ellos no creían en Jesús, pero después de Jesús manifestarse a Jacobo de manera resucitada y glorificada, Él se convierte y se transforma en uno de los líderes más prominentes de la iglesia de aquel primer siglo, tanto que también estuvo dispuesto a morir por Cristo, y es el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, Santiago. También durante 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús aparece en varias ocasiones a muchas personas. Fíjese aquí cómo Pablo continúa entonces presentando testigos y dice en el versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Escuchen, hermanos, ¿qué testimonio sería más grande? En estos días escuchaba a las personas criticar mucho a esta mujer que se había apartado o que se levantó en contra del gobierno después de haberlos apoyado tanto, porque no estaba de acuerdo con la decisión que ellos habían tomado, el Tribunal Supremo, acerca de la Asamblea Nacional. No quiero entrar en detalles, no es para eso este lugar. Pero lo que quiero decir es que muchos no creían al testimonio que ella daba. Y escuché a otros decir, es como si Diosdado Cabello de repente se volteara al presidente Nicolás Maduro. Eso sería algo imposible de creer. Cuando yo escuché eso, mi pensamiento fue, qué difícil para la iglesia fue creer que Pablo ya no era un perseguidor de la iglesia, sino que ahora él servía a Cristo. Aquel hombre que persiguió a los cristianos, los metía en la cárcel, aquel hombre que avaló la muerte de muchos de ellos y lo hacía con un corazón sincero, creyendo que agradaba a Dios, ahora estaba haciendo todo lo contrario. Ahora estaba predicando el evangelio de aquellas personas que él había perseguido. ¿Me oye? Pero por supuesto, él mismo nos dice aquí que Jesucristo, habiendo resucitado, se le apareció a 500 personas a la vez. El término a la vez no significa que se apareció a uno por aquí y a otro por allá y luego a otro en otra casa y así hasta llegar a 500. No, significa que estaban los 500 reunidos en algún lugar. ¿Por qué estaban reunidos? No sé, pero estaban allí y Jesús apareció y se mostró a todos al mismo tiempo. Nadie podía entonces refutar que Jesús no hubiese resucitado y usted puede comenzar a sacar cuentas. 500 personas, más los 12 discípulos, más los discípulos de los discípulos y las mujeres a quien Cristo se mostró. Era más que obvio la resurrección de Cristo. No podían tapar esa verdad. ¿Me oye? Así que ahora Pablo aquí nos está dejando sin argumento alguno, o al menos a la iglesia, a los corintios, para refutar que la resurrección de Cristo sea cierta. Pablo mismo había sido transformado. Él, que era perseguidor de la iglesia, ahora era un apóstol. Alguien que estaba dispuesto a sufrir y a morir por la causa de Cristo. La historia, no la Biblia, la historia nos cuenta cómo Pablo murió. Y nos dice que fue decapitado. Y cuando escribe su última carta, la segunda epístola a Timoteo, con esperanzas le dice que ya le estaba para ser sacrificado. ¿Me oye? No se vio desesperanzado, no perdió el buen ánimo. Todo el sufrimiento que Pablo enfrentó lo vio como algo bueno para la iglesia. Todas sus esperanzas estaban todas fundadas en la vida en el futuro con el Señor Jesucristo. Él sabía, estaba seguro que Jesús había resucitado y eso predicaba una y otra vez. Eso nos dice a nosotros que esas personas que estuvieron dispuestos a morir mostraron así la evidencia de que estaban completamente convencidos de esa verdad. Y finalmente, Pablo presenta el testimonio del mensaje común allí en el versículo número 11 cuando dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amados hermanos, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Acaso es la psicología humanista?
¿Acaso es pararnos aquí a hablar solamente cómo cuidar mejor al loro en nuestra casa? ¿Sabe una cosa? Muchos mensajes así se están predicando en las congregaciones hoy día. La Biblia nos enseña que nuestro mensaje, el que predicamos, el que enseñamos, es la resurrección de Cristo. ¿Me oye? ¿Cuál es el mensaje que tenemos para el mundo? ¿Cuál es el evangelio que vamos a enseñar? Le vamos a decir esto, ¿sabes algo? Hace 2000 años murió un hombre por ti. ¿Y sabes qué sucedió? Él resucitó al tercer día. Las Escrituras dicen que resucitó. La historia secular habla de él. Jesucristo es el único hombre que partió la historia en dos. Nadie dice antes y después de Mahoma. Nadie dice antes y después de Buda. Nadie. Los seguidores de Mahoma van cada año a llorar su muerte. Los seguidores de Jesús, cada día celebramos su vida. Eso es lo que hacemos. Y nos gozamos y nos gloriamos en esa verdad. Hoy podemos decir aquí, la muerte no es el final. Podemos alegrarnos en medio del sufrimiento cuando perdemos a un ser querido, porque ¿sabe algo? Podemos pararnos en el féretro y mirarlo y decirle, voy a verte de nuevo en la gloria del cielo. Vamos a estar juntos allá. ¿Me oye? Podemos atravesar momentos difíciles en esta vida y sufrir profundamente, pero sin que se apague el rayo de la esperanza en nuestro corazón. Y decir, esto no es perpetuo, esto es pasajero, pero tenemos felicidad plena, paz duradera y eterna con Cristo, porque Él resucitó, porque Él venció. ¿Y sabe algo hermoso? Él es mi Señor, Él es mi Salvador, ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Me oye? Puedo transitar por esta vida confiado, puedo tener gozo, porque mi Señor, aquel que venció la muerte, me dio gozo. Puedo tener paz en esta sociedad que está desbaratándose, porque mi Señor, que venció la muerte, me dio paz. Creo que es verdadero gozo, creo que es verdadera paz, porque creo que mi Señor, que murió, está vivo hoy, sentado en la gloria, en el cielo, a la diestra del Padre, controlando absolutamente todo. Allí el valor de la resurrección. Y concluyo con los versículos 33 y 34. Pero quiero motivarlo a que usted en su casa lea todos los versículos del capítulo 15, porque todos se refieren a la resurrección y a sus implicaciones para la vida práctica del creyente. Allí el versículo 33 y 34 dice, no erréis, dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Habían personas en la iglesia, en los Corintios, que andaban con otros que enseñaban la mentira, que enseñaban que la resurrección de los cristianos no era una realidad. Y entonces se dejaron infectar por esa herejía y estaban confundiendo a la iglesia. Pablo les aconseja y les dice, no hagan eso. Crean la palabra de Dios, no anden con gente que tuerce las Escrituras. Y luego les hace el llamado a vivir en santidad. Velad significa no hundirnos, no dejarnos llevar por este mundo que tantas tentaciones nos presenta. Velad debidamente, no pequéis. Estas son palabras que no debemos olvidar. Jesucristo resucitó, eso debe motivarnos a vivir en santidad. No peques, hermano. Cuídate del pecado, cuídate de la tentación, pelea la buena batalla de la fe, vive en santidad, recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios. Recuerda que Cristo venció la muerte por ti, para darte vida a ti. Él no tenía necesidad de descender del trono para vencer la muerte, para que eso le añadiera algo a Él. Él es el eterno, Él es Dios, Él es suficiente en sí mismo. Él no necesita nada. Él vino a este mundo. Él venció la muerte por amor a ti, por amor a mí. ¿Me oye? Y con Él somos nosotros vencedores. Pensemos en esa hermosa verdad y esforcémonos. No tiene sentido que habiendo recibido un regalo tan grande, nosotros nos ensuciemos con el pecado. No tiene sentido. Amamos a Dios, guardemos entonces su palabra. Estamos agradecidos con Él, lo queremos realmente honrar.
Bueno, si es que realmente lo creemos, entonces vamos a honrarlo. ¿Me oye? Pero no digamos que somos cristianos cuando vivimos conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Jesús resucitó. Esa es la doctrina de la palabra que sostiene todas las otras doctrinas. Toda la Biblia es verdad. Todo lo que Jesús dijo es verdad, porque Él venció a la muerte. Ahí está el valor de la resurrección. Créalo y abrácelo con el corazón. Y muestre la fe salvadora en su vida, viviendo para la gloria y la honra de Dios. Amén. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú enviaste a Cristo a morir en la cruz. Él enfrentó la ira de Dios por mí. Murió y resucitó, venció a la muerte porque Él es santo, 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 puro, justo, de manera perfecta. Él ahora vive, subió al cielo, está sentado en el trono, está gobernando absolutamente todo y un día regresará por su iglesia. Nosotros debemos velar y orar esperándolo. Señor, te esperamos. Sabemos que vienes por nosotros. Sabemos que esta vida llena de conflictos y trivialidades es efímera, pero que las cosas que tú nos ofreces son eternas. Nuestra mirada, nuestras vidas están ancladas a esa esperanza. Gracias, Dios, por el regalo de tu Hijo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.